aminoácidos. Todas las proteínas tienen ese codón. La sustitución que hubo justo me codifique para ese codón de parada y se detiene el proceso ese de síntesis, siendo que debía seguir, ¿bien? Y eso puede tener sus consecuencias. Bien, profe, gracias. No, de nada. Buen día el resto, ¿qué dudas tienen? O entraron a ver qué pasaba. El estudio en teoría, ¿no? Había mostrado que ella tenía como una reglita, o sea, yo creo que a partir de 0,1, 0,2 ya empezaba a haber estructuración, y a medida que aumentaba ese valor, eso significaba que la estructuración era más contundente, si se quiere. A ver, espérame que lo busco. Pero hay ciertos valores a partir de los cuales vos ya podés estar empezando a ver que hay una estructuración. ¿Bien? Ya te lo digo, me lo acuerdo ahora sí, así te doy el valor exacto, pero 0,3 es que ya tenés una estructuración importante. Bien. A ver, espérame. 10 segundos. ¿Alguna otra duda hasta que encuentre ese PowerPoint? Porque no lo tengo acá. Entonces, por ejemplo, en ese caso de 0,35, si yo tomo una muestra al azar de cualquier individuo, ya no sería representativa entonces, ¿no? Claro, vos, por ejemplo, si vos tratás a la población como si fuera una unidad PALMIC, que tomás decisiones de manejo, vas a estar cometiendo errores porque esa población está estructurada, no tiene todo, no es representativa. Bien, y quizás esas decisiones de manejo que vos tomes sirvan para alguna de esas subpoblaciones que la componen, pero para el resto no, con las consecuencias que puede tener eso, ¿bien? Bien, profe. A ver. ¿Qué otra duda hasta que encuentres bien los valores? No te quiero tirar verdura, quiero decirte bien los valores. Bien. ¿Qué otras dudas hay? Yo ya te digo bien exacto a partir de qué valor de FCT. Tengan en cuenta bien cómo, o sea, obviamente no le vamos a hacer que hagan cálculos, pero sí qué significa cada uno de esos valores, o sea, qué valores puede tomar y qué consecuencias tiene que tome uno u otro valor. Bien, mira, Nicolás, cuando tenés de 0 a 0,05 tenés poca diferenciación. De 0,5 a 0,15 tenés una diferenciación moderada. De 0,15 a 0,25 grande, y mira, mayor a 0,25 es muy grande, ¿viste? Por eso vos me decías si es 0,30, yo te decía que sí, ya era grande, ya era una estructuración importante. ¿Bien? No es que llegando a 5, llegando a 0,5, no. Ya con más de 0,25 la estructuración de esa población es muy grande. ¿Bien? Profe, Sí. yo no recuerdo que nos hayan dado esos valores. Al menos yo no los tengo. A ver, esperen, ya se las comparto a la diapositiva. Esperen que compartí pantalla primero. Yo creo que los había mencionado la profe, pero bueno, si no, acá está, miren. Si la están viendo la pantalla, ¿no? Y miren, ahí están los valores de a partir de cuánto la diferenciación empieza a ser importante. ¿Y los otros índices tienen valores así de referencia o no? ¿O solo el FST? Acordate de los otros índices que eran lo que implicaban. El primero variaba entre -1 y 1 con lo que significaba cada uno de esos valores. No, no tienen así. Este es el Bien. que tiene. Bien, pero ya cuando es mayor a 0,25 ya empezás a tener una diferenciación importante en esa población. Bien, y el cuidado que tienen que tener, ¿para qué? Para no tomar medidas de manejo que puedan implicar hacer desastres en esa población. Bien, en esa metapoblación. No, de nada. Bien, ¿qué otras dudas? ¿Sí? El número efectivo de alelos se calcula por locus y no se promedia para la población, ¿no? ¿O sí? Se puede hacer también un promedio, pero si no te lo piden, no. El número de efectivo de alelos, por lo general, sí, o sea, vos
sea, también se hace para la población, ¿bien? Pero por ahí calcularlo a ustedes se les va a complicar. Cuando uno reporta en los papers, lo hace para cada LOCI y también hace un promedio, ¿bien? Igual, por ejemplo, ustedes vieron de las medidas de variabilidad genética, ¿por qué es importante calcular la heterocigosis observada media y la esperada media? ¿Por qué era importante calcular? ¿Cómo? ¿Cómo dijo? Perdón. ¿Por qué es importante calcular como medidas de variabilidad genética la heterocigosis media observada y la heterocigosis media esperada? ¿Por qué es importante? Para calcular la endogamia. Más que la endogamia, sí, en la endogamia vos calculabas por su población, ¿bien? Pero la media, digamos, la total, digamos, cuando ves todos los LOCI. ¿Para qué les sirve? Bueno, eso se las dejo para que piensen. Pero todo eso tienen que razonar, digamos, que todos los prácticos están conectados entre sí, ¿bien? No es que uno estudia esto por estudiar nada más, sino que todo se relaciona. ¿Bien? ¿Qué otras dudas hay? Pero sí, o sea, en Nicolás sí se calcula para cada LOCI el número efectivo de alelos y también se puede hacer un promedio. ¿Bien? Bien, profe. ¿Qué otras dudas? ¿Qué era la diversidad alélica y cómo se calculaba? Eso fíjense. Igual, o sea, ustedes para cada LOCI pueden calcular el número de alelos, el número efectivo de alelos, la heterocigosis esperada, la heterocigosis observada, pero hay medidas que son, por ejemplo, más generales, como por ejemplo el porcentaje de LOCI polimórfico, y como por ejemplo la diversidad alélica. Bien, eso ténganlo en cuenta. Casi Hola, nadie le profe. presta atención a ese práctico y sí entra, es muy importante. Hola, profe, ¿se me escucha? Sí, Juan, sí se te escucha. A nosotros, por ejemplo, si nos toca la medida de variabilidad, sí o sí ya nos van a dar, por ejemplo, la heterocigosis observada, la podemos sacar también. Puede ser que se la demos como ustedes tienen que calcularla. Puede ser cualquiera de los dos. Porque no vimos ejercicio para sacarla, digamos. Ah, que no, mira, ya te muestro el práctico, que tenés una banda de ejercicios. ¿Dónde está el práctico? Espérame 2 segundos. Profe, siga dando tips. Es que no sé, no se me ocurre ningún otro. Pero Juan, ya te muestro en el Moodle. Que en el práctico medidas de variabilidad tenés un montón para practicar también cómo calcular. 5 minutos. El resto puede participar también. ¿Qué era el heterocigosis? ¿Qué era el HS? La proporción de heterocigotas. La proporción de heterocigosis. ¿Cómo se calculaba, Juan? Vos tenés tu población, calculas el número de heterocigotas, de los Heterocigotas heterocigotas sobre el sobre el total. total. Esa es la heterocigosis observada. ¿Y la heterocigosis esperada? ¿Esperada en qué situaciones? En el equilibrio de Harden-Weber. ¿A qué es igual la heterocigosis A esperada? 2P por Q. ¿Ves que sí lo sabes calcular? Bien. Esa es la heterocigosis. Ah, bien. ¿Mm? Bien, eso me faltó sacar porque no pensé que no le sacaba. Digamos. No, es por eso, o sea, a ver, ustedes así analizan, por eso analizan la estructura de la población y de eso ven el parámetro, el H grande que calculan, que es un componente de la estructura de la población, es uno de los componentes de las frecuencias genotípicas. Ese es el que te indica la cantidad de heterocigotas, ¿bien? Y muchos, tengan cuidado, porque muchos se confunden. Ay, este en color no se ve nada.
Muchos se confunden heterocigosis con heredabilidad. Los dos son medidas de variabilidad genética, pero uno es para caracteres cualitativos y otro es para caracteres cuantitativos. ¿Bien? Y son totalmente distintas la forma en que se los calculan y lo que significan, ¿bien? Pero ambos son medidas de variabilidad genética. Por eso no sé si en este práctico, no sé si lo vieron con la profe Mariana, pero al final ustedes, no los tienen. O sí, no, sí, miren. Al final, en el punto 9, les dice, se han estimado valores de heredabilidad en poblaciones de diferentes especies en peligro de extinción y especies que no se encuentran. Esto, dice, ¿podría usted afirmar que la variabilidad genética es diferente en los caracteres estudiados? La heredabilidad es una medida de variabilidad genética de los caracteres cuantitativos, ¿bien? Entonces, por eso también hay un ejercicio de este trabajo, dentro de este trabajo práctico, que es medidas de variabilidad genética, que hace referencia a lo que es la heredabilidad. ¿Bien? No sé si hay otra duda. O sea, profe, que sí es diferente. La heredabilidad es algo, o sea, las dos son medidas de variabilidad genética. Pero vos acordate esto para caracteres cualitativos. Estas te indican cuánto de los individuos de esa población son heterocigotas, ¿bien? En cambio, la heredabilidad te indica la proporción de la varianza fenotípica que se atribuye a la varianza genética. Son medidas de variabilidad, pero son caracteres totalmente distintos, y acordate que el modo de análisis es distinto, todo es distinto, ¿bien? Profe, ¿y por Por qué eso, ponen eso en TP, digamos, antes de ver el tema? ¿Por qué lo no es hacen que así? Y porque, mira, si yo te empiezo a hablar de heredabilidad y después al último te doy medidas de variabilidad genética. Nosotros vamos viendo la forma en la cual se pueden integrar los conocimientos, ¿bien? Por eso cuando vieron selección, hay unos puntos que están relacionados a lo que es genética cuantitativa, pero no les pueden dar eso en el práctico si no lo vieron. Y por eso se lo retoma después una vez que se lo ve, ¿bien? Probamos las mil y un formas, a ver, un año lo dábamos dando primero esto, el otro dando primero el otro no. Uno va viendo cómo se puede adecuar todo el conocimiento que tienen que saber para que les sea más entendible. Bien, muchas veces a este trabajo práctico se lo daba antes que genética de población. Al haber mucha variabilidad, pero son todos distintos los valores, el potencial evolutivo es alto. No, vos acordate No. que vos vas analizando carácter por carácter y valor por valor. Por eso te digo, vos para el carácter fitness, parece que era la eficacia biológica, mira, de los humanos y animales domésticos de laboratorio, mira, es bajo la heredabilidad, o sea, el potencial evolutivo es bajo. Vos lo que haces es carácter por carácter, ¿bien? Y para las distintas poblaciones, o sea, así, si vos ves, acá te dice, ¿la variabilidad genética es diferente en los caracteres estudiados? Sí, para cada carácter tenés un valor distinto, entonces tenés distinta variabilidad genética. ¿Bien? Ahora bien, para ver el potencial evolutivo de estas poblaciones, ahí sí tenés que ir analizando carácter por carácter, y por lo general tienen todos valores bajos. ¿Bien? No sé si se entiende, Juan. Y el resto también. Bien, eso porque está lejos del 100, se refiere que es bajo. ¿Cuánto toma un valor de...? Porque, por ejemplo, No el les había 50 ya dicho está que en la los mitad. valores, o sea, tienen que tener más de 50 para que sea un valor alto, acordate. O sea que el único que tienes alto es el 50, ¿no? Claro, Que no sé qué es, ¿no? pero el tamaño, Bien. ¿bien? Pero por lo general son valores bajos, ¿bien? Cuanto más cercanos a uno, es más alto y va a tener más potencial evolutivo. ¿Por qué? Porque recordemos que nosotros estamos viendo acá cuánto de la varianza fenotípica es atribuido a la varianza aditiva, y recordemos que la varianza aditiva era la responsable de estos genes que van aportando un poquito a la determinación del carácter que veíamos cuando analizamos el ejercicio de los granos de trigo, y es responsable del parecido entre padres e hijos, ¿bien? Entonces, cuantos más cercanos a uno, más vas a tener, más proporción de esa variación fenotípica va a ser atribuida a la varianza aditiva, entonces más parecidos van a ser los padres a los hijos, ¿bien?
Bien, profe, gracias. Ujú. Ya me quedó más claro este punto porque si no, no lo entendí, digamos. Bien. Encima más que está en inglés la copia es. Sí, pero tampoco es, o sea, lo que sí tendrías que traducir los caracteres, digamos, pero más que nada vos centrate en observar los valores. ¿Bien? Bien, profe. Profe, Sí, en cuanto a las medidas de variabilidad, la que tiene más peso es la heterocigosis, ¿que no? sí, la heterocigosis es como que la reina de las medidas de variabilidad. Y por ejemplo, Pero así vos sola, una medida de variabilidad sola, así no te dice nada. Vos tenés que ir analizando todo en conjunto. O sea, cuanto más medidas de variabilidad tenés, un estudio más detallado, podés sacar conclusiones, podés, por ejemplo, el número de alelos. A mí me pasa, hay marcadores que tengo 10 alelos, pero que efectivamente me contribuyen a la variabilidad genética son poquitos. Entonces también eso es importante. ¿Bien? ¿Qué más? O sea, y profe, que por haya ej- muchos alelos no quiere decir Que que muchos necesariamente estén esa población va contribuyendo a a tener... la... Claro, ustedes Ah, bien. también recuerden el concepto de locus polimórfico, ¿bien? No sirve de nada que yo tenga 10.000 alelos si todos tienen una frecuencia menor al 0,05, ¿bien? Todo eso tienen que razonar. Profe, en el caso de que nos den para sacar locus polimórfico, o sea, datos, y nosotros podemos tomar nuestro criterio siempre y cuando justifiquemos, o algo ahí no nos va a decir el criterio que tomamos, con ¿Cómo Juan? 99%, Eso no 95%. entiendo. Porque Ah, veo que hay que tomar, depende del criterio, es polimórfico o monomórfico. Vimos de 95% o 99%. claro, ustedes tomen Eso cualquiera de nosotros lo esos dos. tomamos y justificamos. Sí, ustedes dicen, tomo tal criterio, o quizás se les dice, toma el criterio tal. Eso entra, usted ya que vio el parcial. A ver, yo no les voy a decir lo que entra y lo que no entra. Yo les digo, estudien teoría. Me cansé de decirle en clase que tanto en los parciales como en los finales se les pide supuesto consecuencia y no lo saben distinguir. Lo mismo para mutaciones, lo mismo para el otro. Ustedes van a tener preguntas teóricas y preguntas prácticas. ¿Bien? Y por ahí capaz que no se les pide algo, pero lo tienen que saber para responder